Estimados colegas, a medida que se acerca el periodo de inscripción abierta para el 2026, es fundamental estar bien preparados para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus beneficios. La inscripción abierta es el único momento del año, aparte de un evento de vida calificado, en el que pueden cambiar o actualizar sus beneficios. En esta presentación, les guiaremos a través de los pasos esenciales para prepararse, desde la comprensión de cualquier cambio en los planes hasta la recopilación de los documentos necesarios. Esta presentación está diseñada para complementar los demás recursos sobre la inscripción abierta, especialmente la guía de inscripción abierta, que será enviada a su correo electrónico de Harvard a principios de octubre, así como la información disponible en la página web de Inscripción Abierta 2026, que encontrarán en la página de Harvard. No duden en pausar esta presentación para tomar notas, apuntar instrucciones o direcciones web mientras la ven. Al finalizar, nuestro objetivo es que se sientan seguros y preparados para tomar las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades para el próximo año. Comenzaremos con las fechas clave y los plazos importantes. A continuación, revisaremos las novedades para 2026, para que conozcan las opciones disponibles y cómo pueden beneficiarlos. También es importante formularse las preguntas adecuadas durante este periodo, por lo que abordaremos consideraciones clave que deben tener en cuenta antes de tomar sus decisiones. Luego, revisaremos algunas listas de verificación, para antes, durante y después del periodo de inscripción abierta, seguidas de algunas preguntas frecuentes que nuestra oficina suele recibir el día después de que finaliza el proceso de inscripción abierta. Finalmente, les proporcionaremos la información de contacto necesaria para brindarles el apoyo que puedan necesitar. Así, si tienen alguna pregunta o incidencia, sabrán exactamente a quién dirigirse. Al finalizar la sesión de hoy, deberían sentirse preparados para llevar a cabo este proceso. De hecho, esperamos que al tomarse el tiempo para prepararse ahora para la inscripción abierta, estén listos para realizar sus elecciones en cuanto se abra la ventana de inscripción. Comencemos. Hablemos sobre algunas fechas y plazos clave del periodo de inscripción abierta, los cuales son fundamentales para asegurarse de obtener los beneficios que necesita para el próximo año. No cumplir con estos plazos puede ocasionar retrasos o la pérdida de cobertura, por lo que es importante tener en cuenta las siguientes fechas clave. El 28 de octubre es el primer día de la inscripción abierta. Ese día recibirá un recordatorio por correo electrónico informándole que el periodo está abierto y que ya puede realizar sus elecciones. El 6 de noviembre es el último día de la inscripción abierta. Tiene hasta las 11:59 de la noche de ese día para enviar sus elecciones para el año 2026. Si durante la inscripción abierta añade nuevos dependientes a sus beneficios, el 5 de diciembre es la fecha límite para presentar la documentación requerida que respalde su condición de dependiente, acta de nacimiento, certificado de matrimonio, etc. La mayoría de las elecciones realizadas durante la inscripción abierta entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Recuerde que es fundamental anotar estas fechas y enviar sus elecciones de beneficios antes del plazo límite. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos antes de la fecha límite. A partir de 2026, el límite de contribución para la cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes, FSA por sus siglas en inglés, aumentará a $7,500 por hogar. Este dinero puede utilizarse para cubrir gastos de cuidado calificado de un niño menor de 13 años o de un adulto dependiente con discapacidad, permitiéndole a usted y a su cónyuge, si corresponde, trabajar, buscar empleo o estudiar a tiempo completo. Tenga en cuenta que estos fondos no pueden utilizarse para gastos de atención médica de sus dependientes. Probablemente ya estaba familiarizado con los reembolsos de $150 por actividad física y $150 por programas de control de peso que existían anteriormente, pero a partir del 1 de julio de este año, 2025, Harvard ha combinado ambos en un reembolso de $300 por año para gastos elegibles de bienestar. Si está inscrito en un plan patrocinado por Harvard, ya sea Blue Cross Blue Shield o Harvard University Group Health Plan, puede recibir reembolsos por membresías de gimnasios, equipos de ejercicio, programas de control de peso y servicios de bienestar elegibles como aplicaciones de meditación, terapias de masaje y suscripciones a terapia en línea. El reembolso de $300 es por póliza, no por miembro. Este año, hay una novedad para los empleados sindicalizados y algunos no sindicalizados en cuanto a las guías de inscripción abierta. A principios de octubre, la guía de inscripción abierta únicamente será enviada por correo electrónico.
También estará disponible para consulta y descarga en la página web de inscripción abierta, harvey.harvard.edu/open-enrollment-2026. También como novedad de este año, solo recibirá una constancia de su elección si realiza un cambio o si tiene una reducción de seguro básico de vida por edad. Este documento será enviado por correo postal a su domicilio en noviembre. Si detecta algún error, comuníquese de inmediato con la Oficina de Beneficios de Harvard para verificar si es posible realizar una corrección. Si no realiza ningún cambio, no recibirá ninguna constancia por correo. En esta diapositiva trataremos los cambios que aplican únicamente a los empleados no sindicalizados, incluyendo a profesores, postdoctorados y otro personal no sindicalizado. A partir de 2026, los copagos aumentarán en todos los planes médicos patrocinados por Harvard para empleados no sindicalizados. Además, si está inscrito en un plan HMO, POS o PPO, también observará aumentos en los deducibles dentro de la red y en los montos máximos de desembolso. Asegúrese de consultar su guía de inscripción abierta para obtener más detalles. En el caso del HDHP, los cambios incluyen aumentos en los copagos para medicamentos recetados después de haber cubierto el deducible. Tenga en cuenta que las recetas incluidas en la lista de medicamentos preventivos pueden seguir estando exentas del deducible, y que las consultas de telesalud a través de Well Connection tendrán un costo de $20 sin necesidad de deducible. Harvard ofrece a los empleados no sindicalizados el programa de reembolso, que apoya a los empleados elegibles que enfrentan costos médicos elevados de desembolso personal. Para 2026, los tramos salariales serán ajustados y los límites de elegibilidad aumentarán. No es necesario inscribirse en estos programas, pero sí debe estar inscrito en un plan médico HMO, POS o PPO patrocinado por Harvard, incluidos POS Plus y PPO Plus, presentar una o más reclamaciones para recibir el reembolso, y contar con un sueldo equivalente a tiempo completo inferior a $120,000 al momento de presentar la reclamación. Puede encontrar información detallada sobre los límites salariales en su guía de inscripción abierta y en la página web de inscripción abierta. En esta diapositiva, hemos reunido algunas preguntas que le ayudarán a prepararse mejor para la inscripción abierta. Pregunta: ¿cómo puedo comparar los planes médicos de Harvard con el plan de mi cónyuge o pareja de hecho? Respuesta: puede comparar el resumen de beneficios y cobertura, SBC, por sus siglas en inglés, de Harvard para 2026 con los SBC de otros planes de empleadores. Estos documentos están estandarizados, lo que facilita la revisión y comparación de las distintas opciones de cobertura. Puede encontrarlos en harvey.harvard.edu/SBC. Estarán disponibles al inicio del periodo de inscripción abierta. Pregunta: ¿soy elegible para alguno de los programas de reembolso? Respuesta: para información sobre los requisitos, consulte la página 20 de la Guía de Inscripción Abierta para empleados sindicalizados y la página 22 para profesores y empleados no sindicalizados. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una cuenta de gastos flexibles para atención médica, FSA, y la FSA para cuidado de dependientes? Respuesta: le recomendamos tomarse unos minutos para ver el tutorial FSA 101, disponible en la página de FSA de Harvey, en la sección Información adicional, de harvey.harvard.edu/flexible-spending-accounts. Pregunta: ¿cuál es el mejor navegador para usar PeopleSoft Self-Service? Respuesta: PeopleSoft Self-Service es la plataforma donde, a partir del 28 de octubre, podrá realizar sus elecciones para la inscripción abierta. Recomendamos utilizar Firefox o Chrome para una mejor experiencia. Pregunta: ¿puedo hacer mis elecciones de inscripción abierta utilizando un dispositivo móvil? Respuesta: sí, PeopleSoft ha sido optimizado para tecnología de teléfonos inteligentes, por lo que puede realizar sus elecciones desde su teléfono móvil o tableta, además de su computadora. Antes de comenzar con la inscripción o realizar cualquier cambio en sus beneficios, aquí tiene algunos pasos clave que, a estas alturas, tal vez ya le resulten familiares. Revise las opciones de cobertura médica, dental y de visión, para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades para el próximo año. Tómese un momento para consultar el tutorial FSA 101 sobre las cuentas de gastos flexibles. Esto le ayudará a comparar las opciones entre la FSA para gastos médicos y la FSA para cuidado de dependientes, asegurándose de elegir las opciones correctas para su familia. Si está pensando en contribuir a una FSA para gastos médicos, dedique un tiempo a calcular los gastos médicos de su familia para decidir cuánto desea aportar.
De igual manera, si está interesado en una FSA para cuidado de dependientes, calcule los gastos elegibles de su familia por el cuidado de niños o adultos con discapacidad, para determinar el monto de su contribución. Además, asegúrese de no elegir un monto superior a $7,500 por hogar. Puede considerar la opción del plan legal de MetLife o la protección contra el robo de identidad. La inscripción abierta es el único momento del año en que puede inscribirse o cancelar estos beneficios. A continuación, se presentan algunos pasos clave a seguir durante el periodo de inscripción abierta, del 28 de octubre al 6 de noviembre. Realice los cambios que desee en su cobertura médica, dental o de visión. Lea detenidamente la información proporcionada en las pantallas de inscripción de PeopleSoft para comprender plenamente sus opciones. Si le conviene, inscríbase en la cuenta de gastos flexibles que se ajuste a sus necesidades, para gastos médicos, de propósito limitado, si es elegible y contribuye a la cuenta de ahorros para la salud de Harvard o para el cuidado de dependientes. Si elige el plan de salud con deducible alto, solo para empleados no sindicalizados, inscríbase en la HSA, si es elegible, para recibir la contribución libre de impuestos de Harvard. Consulte las páginas 18 y 19 de la guía de inscripción abierta para empleados no sindicalizados para más detalles. Si va a agregar nuevos dependientes a su cobertura o elige por primera vez el seguro de vida para dependientes que no están inscritos en su cobertura, debe presentar la documentación requerida de los dependientes ante la Oficina de Beneficios antes del 5 de diciembre. Antes de finalizar su inscripción, tómese unos minutos adicionales para revisar cuidadosamente todas sus elecciones. Verifique que todo sea correcto antes de hacer clic en enviar. Seguir estos pasos le ayudará a tomar las mejores decisiones para usted y su familia, evitando posibles problemas en el futuro. Después de que finalice el periodo de inscripción abierta, esto es lo que puede esperar. Si sus opciones han sido enviadas exitosamente, recibirá un correo electrónico de confirmación al día siguiente, verificando que su inscripción se ha realizado correctamente. Si realiza cambios, recibirá por correo postal una constancia de elecciones a principios o mediados de noviembre en su domicilio. En este documento se detallarán sus elecciones de beneficios y las primas correspondientes, vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Le solicitamos revisarla de inmediato para verificar que no haya errores y, en caso de encontrar alguno, contactar a la Oficina de Beneficios de inmediato para verificar si puede ser corregido. Este proceso le permite confirmar sus elecciones de beneficios y asegurarse de que todas sus decisiones sean correctas. Antes de finalizar, quisiéramos compartir con usted algunas de las preguntas más comunes que nuestra oficina recibe el día posterior al cierre de la inscripción abierta. Algunos empleados nos llaman al día siguiente para comentarnos que olvidaron inscribirse o volver a inscribirse en una cuenta de gastos flexibles, FSA, y preguntan si aún es posible hacerlo. Lamentablemente, no es posible realizar esa elección fuera del periodo de inscripción abierta, a menos que se encuentre dentro de los 30 días posteriores a un evento de vida calificado como casarse o tener un hijo. Además, el cambio debe estar directamente relacionado con el evento. También recibimos consultas de empleados que preguntan por qué los cambios realizados en sus beneficios aún no aparecen en su registro de PeopleSoft. En este sentido, le recordamos que no podrá visualizar sus cambios de beneficios para 2026 hasta el 10 de noviembre. A partir de esa fecha, podrá ver sus elecciones para 2026 en línea ingresando a PeopleSoft y siguiendo esta ruta: mi autoservicio mayor que mis beneficios mayor que resumen de beneficios. En la parte superior de la página, ingrese la fecha, 1 de enero de 26, en el campo, a partir de la fecha, para visualizar la cobertura correspondiente al año 2026. Por último, algunos empleados nos envían correos electrónicos o nos llaman para confirmar que sus elecciones fueron enviadas exitosamente. Si usted presentó sus elecciones antes de las 8 de la noche del 6 de noviembre, debería recibir un correo electrónico confirmando que sus elecciones fueron exitosamente enviadas. Como mencionamos previamente, a partir del 10 de noviembre podrá ingresar a PeopleSoft para verificar sus elecciones y, finalmente, una constancia de sus elecciones será enviada a su domicilio antes de finalizar noviembre. Recuerde, una vez que el periodo de inscripción abierta finalice a las 11:59 de la noche del 6 de noviembre, no podrá realizar más cambios, a menos que experimente un evento de vida calificado. Ahora que hemos revisado las fechas y plazos importantes, las listas de verificación y las preguntas frecuentes del día siguiente, regresemos al presente y analicemos los próximos pasos que puede tomar para prepararse antes del 28 de octubre.
1. Haga clic en el mosaico, Mis beneficios, en PeopleSoft Self-Service para revisar sus selecciones actuales de beneficios. 2. Lea detenidamente su guía de inscripción abierta 2026. 3. Converse sobre sus opciones con su cónyuge o pareja para asegurarse de que ambos estén al tanto de los cambios y los plazos. No olvide consultar la página de inscripción abierta 2026 en Harvey, donde encontrará recursos adicionales. Participe en una de las mini ferias de beneficios. Revise las instrucciones incluidas al final de su guía de inscripción abierta sobre cómo utilizar PeopleSoft Self-Service para realizar sus elecciones. Finalmente, marque en su calendario las fechas para realizar sus elecciones de inscripción abierta entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre. Para finalizar nuestra presentación, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta sobre sus beneficios o el proceso de inscripción, estamos aquí para ayudarles. Pueden ponerse en contacto con el equipo de beneficios enviando un correo electrónico a benefits@harvard.edu. Si prefieren hablar directamente con uno de nuestros representantes de servicio al cliente de beneficios, pueden llamar al 617-496-4001, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. No duden en aprovechar estos recursos al momento de elegir sus beneficios. Muchas gracias por su atención el día de hoy.